Bueno, efectivamente llegar a fin de mes es una odisea naturalmente en el contexto económico actual. En Corrientes particularmente se ven unas dificultades que son muy fuertes y para esto vamos a analizar algunos de los datos que nos brinda el cuestionario que hace el INDEC a partir de la encuesta permanente de hogares, que no se refiere tanto a nivel salarial, por ejemplo, de evolución en los últimos años o a cuánto varió, por ejemplo, el costo de vida de la gente, sino a preguntas puntuales que se le hace a los hogares correntinos respecto a cuáles son las estrategias que usan para poder llegar a fin de mes. Y acá podemos ver un poco situaciones muy problemáticas que justamente hace que los hogares tengan que recurrir a estrategias extraordinarias para poder hacerse de algún peso más para poder llegar a fin de mes. Vamos a ver una placa que preparamos con la producción que muestra el dato al primer trimestre de este año respecto justamente a estas estrategias que mencionábamos antes. Por ejemplo, las barras verdes que están viendo en pantalla es Corrientes y las barras azules son el dato regional del NEA, ¿no? El uso de ahorros, cerca del 39, casi el 40% de los hogares correntinos manifestaron que tuvieron que usar ahorros de la familia para poder llegar a fin de mes, para poder cubrir costos básicos del consumo familiar del día a día, lo que es un nivel, una proporción bastante más alta de la que vemos para el nivel del NEA, que supera apenas el 20%, ¿no? Después hay otra pregunta que el INDEC le hace, le dice, por ejemplo, qué porcentaje de hogares recurrió a préstamos de familias o de amigos del entorno más cercano para poder también de vuelta llegar a fin de mes, y un poquito por encima del 15% de los hogares correntinos recurrió a esta estrategia, también bastante por encima de lo que es el promedio regional de la región justamente del noreste argentino. En línea con eso, por ejemplo, el INDEC pregunta si tuvieron que tomar créditos, préstamos en bancos o en entidades financieras de vuelta con el objetivo de llegar a fin de mes. Nuevamente se observa que en el caso de Corrientes está un poquito por debajo del 20% y bastante por encima del promedio regional. Y después tenemos algo que ya hemos hablado bastante este último tiempo, que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de cuotas en tarjetas de crédito de vuelta, no porque querés comprarte una heladera, un lavarropas o demás, sino porque tenés que recurrir necesariamente a esa estrategia para poder llegar a fin de mes, que es justamente el uso de cuotas en tarjeta de crédito, donde un poco más del 50% de los hogares correntinos tuvo que recurrir a esta estrategia en el primer trimestre de este año. Y después tenemos una última pregunta que el INDEC también hace, que quizás es el que menor volumen muestra, el menor nivel de porcentaje de hogares, pero que es muy problemático en términos de entender la crisis social que existe en Corrientes actualmente, que tiene que ver con la pregunta de si tuvo que vender pertenencias del hogar para poder llegar a fin de mes. Es decir, tuvo que vender quizás algún mueble, vender algún electrodoméstico o algún bien del hogar. Cerca del 3% de los hogares correntinos tuvo que utilizar esta estrategia. En el NEA fue el 2%, y por lo tanto lo que estamos viendo es que en términos generales en Corrientes se ve una profundización del uso de estas estrategias para poder llegar a fin de mes bastante más marcadas que en la región del NEA, lo que grafica justamente una crisis de ingreso y sobre todo de ingreso disponible, como le llamamos, que tiene que ver con lo que le queda de liquidez, lo que le queda de recursos a un hogar para poder llevar adelante su costo de vida. Vamos a ver una siguiente placa, también únicamente a modo comparativo para Corrientes, que no es Corrientes contra NEA en este caso, sino que es Corrientes de hoy contra la Corrientes que recibió, mejor dicho, el gobernador Valdés al momento de asumir, que es el cuarto trimestre del 2027. Es más la gente que ahora tuvo que usar ahorros para poder llegar a fin de mes, es más la gente que se tuvo que endeudar en su entorno cercano, con familiares o amigos o con bancos o financieras. Está muy parecido a la gente que usa cuotas en tarjetas de crédito para poder subsistir, y también es más la cantidad de hogares que vende pertenencias en este 2025 respecto a finales del 2017. Por ende, se observa justamente un fuerte deterioro en los ingresos de las familias correntinas y que tienen que recurrir a estas estrategias que son ciertamente de última instancia para poder llegar a cubrir justamente los costos básicos y las condiciones de vida de cada hogar, ¿no? Así que es un fuerte deterioro que seguramente cuando tengamos los datos del segundo trimestre de este año se empiecen a agravar un poquito más, sobre todo porque creció mucho el endeudamiento familiar en los últimos 3 meses de este año. Así que la situación, Marcos, es esta y es altamente problemática. Alejandro, ¿y a qué se debe esto? Porque una de las cuestiones y bastante preocupante que tiene la provincia de Corrientes en estos momentos es un déficit fiscal impresionante y que en los análisis que se hace con respecto desde la consultora Politicon se hace referencia que muchos de esos son para gastos corrientes, para el tema electoral también y también para los sueldos. ¿Pero a dónde va entonces la plata si tienen
tienen tanto déficit y los correntinos están viviendo de esta manera. Evidentemente mucho a los sueldos no. Parece que no, pero viste el informe y dice sí, va para los sueldos. Pero puesto 23 no. del ranking está hoy dentro de la República Argentina, Ale, ¿no? Así es, a nivel salarial, los salarios correntinos, estatales, provinciales correntinos, están entre los más bajos del país. Cuando uno mira la evolución del último tiempo, te das cuenta cómo las prioridades de gestión del gobierno provincial han sido otras, no han sido necesariamente el gasto en personal, como se le conoce al ítem presupuestario. Lo que habíamos visto aquella vez cuando en este mismo estudio hablamos sobre el déficit correntino, estaba muy focalizado, o mejor dicho, la expansión del gasto, donde un poco se le dio vuelta el resultado fiscal, está muy vinculado a lo que se llama servicios no personales, que hay un montón de conceptos hacia adentro de ese ítem presupuestario, pero casualmente la mayor parte de lo que uno puede denominar gasto de la política está inserto en ese concepto. Entonces, obviamente que no queda dudas que cuando uno analiza un poco la evolución de la ejecución presupuestaria correntina, parte o quizás todo el déficit está explicado en una exacerbación del gasto destinado a la política. Justamente no es coincidente, ¿no?, que se hace se observa esto en el medio del inicio de un calendario electoral. Y esa vez que habíamos visto esos datos fue el primer trimestre de este año, igual que lo que vimos recién respecto a los hogares. Seguramente cuando veamos los datos del segundo trimestre, eso va a ser todavía un poco más profundo, un poco más intenso, justamente por acercarnos cada vez más al calendario electoral. Entonces, la pregunta, Elsa, como para resumírtela, ¿dónde va el dinero? Bueno, aparentemente la mayor parte del déficit que hoy tiene la provincia de Corrientes está destinado al gasto de la política, al gasto electoral y a esas prácticas que estamos lamentablemente acostumbrados a ver en los gobiernos, en oficialismos o en ciertos gobiernos provinciales y nacionales al momento de tener una campaña.